Ok. Entonces el ser humano ha ido caminando a través de la historia por una línea del tiempo, vemos ahí, donde ha ido restaurándose poco a poco. Pero esa restauración ha sido una restauración que ha ido avanzando poco a poco, progresivamente hacia el ideal de Dios, pero ha requerido muchos años. Dios ha trabajado con diferentes figuras centrales a través de la historia para ir eh, ayudando al ser humano a que crezca espiritualmente. En la época de Abraham, Dios trabajó con Abraham a través de las ofrendas. Y a través de las ofrendas el ser humano podía conectarse con Dios y el ser humano podía conectarse con Dios y de esa manera crecer espiritualmente. Entonces, como pueden ver en ese gráfico ahí, el ser humano crecía hasta ese nivel, ¿verdad? No sé si lo pueden ver aquí, si tengo, y como ven en el punto. Todo el ser humano podía crecer hasta aquí, hasta ese nivel, como ven ahí en el punto rojo. Entonces, y no podía llegar más allá porque pues solo ese nivel había en esa época. Solo ese era el mérito de esa época. De vivir en esa época, pues las personas podían recibir ese mérito de crecer espiritualmente hasta ese nivel. Que pues si lo comparamos con el nivel de la caída, pues es mucho mayor, ¿verdad? Ya las personas podían conectarse de alguna manera con Dios a través de hacer ofrendas. Pero por supuesto no era todavía la perfección, no era el ideal de Dios, no era el reino de los cielos, sino que Dios continuó trabajando para enviar otras figuras centrales, el cual pudieran ayudar a crecer a las personas más. Y entonces Dios trabajó con Moisés luego. Y con Moisés Dios introdujo las leyes. Y a través de las leyes Dios pudo crecer, perdón, el ser humano pudo crecer junto con Dios, por supuesto, Dios le iba acompañando al ser humano hasta este nivel. El ser humano pudo crecer hasta este nivel. Y Dios, pues, por supuesto que se sentía feliz, ¿verdad? En esa época, porque ya había introducido las leyes, por supuesto. Pero todavía falta mucho, un buen tramo, ¿verdad? Para poder llegar hacia la perfección, falta todo esto todavía. Entonces, por eso Dios continuó trabajando. Y las leyes, por primera vez, era algo grandioso, en el sentido de que el ser humano podía conocer por primera vez qué era lo que Dios sí le gustaba y qué es lo que no le gustaba. O sea, por primera vez teníamos algo que nos pudiera dirigir de una manera más clara hacia la restauración. Porque antes, pues, la gente solo hacía ofrendas y pues no sabía qué era lo que a Dios le gustaba o qué no, ¿verdad? Sin embargo, en los 10 mandamientos ya es más claro que dice Dios: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, no matar, no robar, no mentir, etcétera. Y lo podemos comparar eso con la luz de que da una candela. Imagínense en la noche oscura que se va la luz. Entonces, si se va la luz y alguien enciende una candela, ya hace una gran diferencia, ¿sí o no? Porque podemos dirigirnos en la sala de una manera más tranquila, de una manera que no podemos chocar con las cosas cuando ya está la luz de la candela. O sea que la luz de la candela nos da esa dirección, esa oportunidad de dirigirnos mejor en nuestras vidas. Y eso fue lo que ocurrió en la época de Moisés. Pero no queda ahí, sino que dijimos, Dios necesita restaurar al ser humano hacia la perfección. Por eso es que después de 2000 años Dios envió a su Hijo Jesús y a través de Jesús Dios trabajó con los evangelios. Y la luz de los evangelios, por supuesto, era mucho más brillante. Por eso pues, lo comparamos con la luz de un bombillo. ¿Por qué mucho más brillante? Porque, por ejemplo, Jesús sintetizó los 10 mandamientos en dos. Amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no solo eso, también que Jesús enseñó que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y esa fue la primera vez que el ser humano pues recibió esa enseñanza. Antes, en la época de Moisés, no teníamos ese concepto, esa enseñanza de que Dios era nuestro Padre.
sino que en la época de Moisés la relación que existía con Dios era de señor y siervo, pero en la época de Jesús es la de padre e hijo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es superior, ¿verdad? ¿Qué relación más superior en un hogar, ¿verdad? La relación de un padre con su hijo o la relación de un señor dueño de la finca con su siervo. La de un padre y la de un hijo es una relación superior, una relación más íntima y una relación donde existe más amor, ¿verdad? ¿No? Que es lo más importante. Por eso Dios quería experimentar amor con sus hijos, ¿verdad? Por eso la relación entre padre e hijo es algo que a Dios le gusta más, por supuesto, ¿verdad? Porque nos creó como sus hijos y por lo tanto de esa manera nosotros al posicionarnos como hijos de Dios, Dios se siente feliz. Pero no quedó ahí, ¿verdad? Dijimos que Dios continúa trabajando hasta que el ser humano pueda restaurarse hacia la perfección. Bien, pero en la época de Jesús pudieron crecer más las personas espiritualmente. Todos los cristianos están aquí en este nivel. Todos los que creen en Jesús y aceptan a Jesús y siguen las enseñanzas de Jesús, estamos aquí en ese nivel. Pero todavía no está la restauración, ¿verdad? Todavía no estamos restaurados completamente. ¿Por qué? Y por eso Jesús prometió volver de nuevo, porque Jesús sabía que todavía no estaba completada la restauración. Por eso Jesús decía, muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no podéis con ellos, decía Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Y también decía Jesús que eh, en el vino nuevo y en odres nuevos, ¿verdad? También decía Jesús que mucho os he hablado en símbolos y parábolas, pero llegará la hora en que ya no os hablaré más en símbolos y parábolas, decía Jesús también. O sea que en esa época de Jesús muchas personas no entendieron a Jesús. De hecho, nadie le entendió a Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús tuvo que tomar por el camino de la cruz. Y debido a eso, la providencia de Dios se retrasó otros 2000 años más. ¿Por qué? Porque Jesús, solo el Mesías, Jesús solo tenía que venir una vez y establecer el reino de los cielos ya de una vez, ¿verdad? La primera venida. Pero como Jesús miró que la gente no creía en él, entonces tuvo que tomar el camino de la cruz y Jesús mismo fue quien dijo de que tenía que regresar otra vez. Por esa razón existe entonces la segunda venida del Señor, que fue el mismo Jesús quien lo profetizó. Pero ¿será que cuando venga el Señor de la segunda llegada va a ser fácil? Va a ser, las personas lo van a aceptar, van a creer en el Señor cuando venga. ¿Será que las personas van a estar esperando al Señor y van a ser fervientes, ¿verdad? Seguidores del Señor. Hay personas que dicen, ¿verdad? Yo he escuchado que no, que si ellos hubieran vivido en la época de Jesús, que ellos hubieran creído en Jesús, ellos lo hubieran seguido a Jesús y así, ¿verdad? Pero en realidad ser cristiano ahora es muy diferente a lo que significaría ser cristiano en la época de Jesús. Ahora cualquier persona es cristiano, ¿verdad? Es mucho más fácil. Ahora no te van a crucificar ni te van a apedrear hasta la muerte por decir que sos cristiano. Pero en la época de Jesús, sí era razón suficiente para apedrear a las personas hasta la muerte o crucificarlo incluso si decían que eran cristianos. Entonces, no era fácil ser cristiano en la época de Jesús, decir que creer en Jesús, ¿verdad? Era algo que sumamente requería eh, fe de verdad y absoluta entrega, ¿verdad? Por eso Jesús decía también, aquellos que estén dispuestos a perder su vida por mí la encontrarán, y aquellos que quieran salvar su vida la perderán. Y esa fórmula es infalible, ¿verdad? Esa es una fórmula que Jesús dijo referente al fundamento de sustancia, ¿verdad? Y de que debemos aceptar al Mesías a riesgo incluso de nuestras vidas para poder restaurarnos. Bien, entonces en la época de Jesús, los escribas y los fariseos no aceptaban a Jesús, no lo aceptaban y por esa razón ellos lo persiguieron, dijeron que Jesús era alguien, un hereje, que estaba en contra de las leyes de Moisés.
porque Jesús venía a enseñar algo diferente, algo nuevo. Pero ellos pensaron que eso nuevo, eso diferente, estaba en contra de las enseñanzas que ya tenían. Y Jesús les dijo claramente, yo no he venido a cambiar las leyes, sino a cumplirlas. Y por esa razón, entonces, porque los escribas y los fariseos no aceptaron a Jesús, Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz y ninguno del pueblo lo aceptó, ¿verdad? Entonces, cuando venga el Señor en su segunda venida o cuando esta nueva expresión de la verdad deba aparecer, también habrá oposición y los primeros que se opongan a ella, a que esa nueva verdad aparezca, van a ser los cristianos, porque los cristianos son los que es la era anterior, ¿verdad? Siempre cuando una era nueva aparece, la era anterior es la que se opone a que esa nueva era aparezca, no le deja que esa nueva era surja fácilmente, sino que le crea obstáculos, se opone a ella, trata de aniquilarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que viven en la era anterior están cómodas, están tranquilas, ya ellos ya son salvos, dicen, ¿verdad? Así como lo escriben los fariseos, ¿verdad? Ellos ya estaban cómodos, decían, ¿para qué queremos a este si ya tenemos a Moisés? Decían en la Biblia. Entonces así las personas están cómodas ahí en su lugar, en su, en su ideología y no aceptan, ¿verdad? Cierran las puertas, tienen la mente como un cuadro, ¿verdad? Cuadrada y no pueden aceptar nada nuevo. No sé por qué, todos prefieren estar en la comodidad y no aceptar lo nuevo. Por esa razón perecieron. Entonces, cuando aparezca la nueva aparición de la verdad también, la era anterior, que sería la era de los cristianos, o sea, los cristianos más fervientes, ellos son los primeros que se van a oponer a que aparezca esta nueva expresión de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, no, ya tenemos todas las enseñanzas de Jesús, ya tenemos a Jesús, ya podemos, ya solo hay que esperar al Mesías, ¿verdad? Que el Mesías aparezca. Entonces, eso es lo que va a hacer que esas personas pues se precipiten, ¿verdad? Y no acepten esa nueva expresión de la verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado en los últimos días, ¿verdad? Hay que tener los ojos espirituales bien abiertos y estar preparados, porque ya estamos en el año 2024 y ya la ciencia y la tecnología ha avanzado de una manera tan significativa, increíblemente muchísimo más de lo que avanzó en cientos y miles de años anteriores. La ciencia y la tecnología ha avanzado muchísimo más en los últimos 20, 30, 40 años. Y estos son signos de que estamos en los últimos días, de que el ser humano, así como físicamente está avanzado y de que la tecnología ha avanzado, así también la religión, la parte interna, la verdad interna, Dios va a enviar una verdad interna, porque el ser humano ya está preparado para recibir ese tipo de verdad. Ya se han descubierto muchas cosas físicamente, entonces el ser humano ya puede entender esa verdad más grande. Y esa verdad, así como dijo Jesús, ¿verdad? Muchas cosas tengo que decir en símbolo y parábolas, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Por qué? Porque esa verdad completa nos va a revelar totalmente sobre Dios y su providencia. Ya los misterios de Dios van a ser cosas del pasado. Se acabaron los misterios de Dios y ya el ser humano va a poder eh, crecer espiritualmente sin ningún problema. Entonces, el ser humano va a crecer hacia un nivel muchísimo mayor y va a entender todos los misterios. Ya no van a haber más misterios de Dios. Eso ya quedó en el pasado y el ser humano va a poder recibir toda la verdad completa. Así como dice en Apocalipsis 10:11, eh, que tendremos que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Porque cuando esta verdad aparezca, el ser humano nuevamente, nosotros, los primeros, pues, las primeras personas que conozcan del principio divino de esta verdad, tendrán que profetizar contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, o sea, contra todo el mundo nuevamente. Y así como dice en Lucas 5:38, dice, el vino nuevo se echa en odres nuevos, para que el uno y lo otro se conserven. Entonces, así esta verdad completa, debemos ser capaces de renovarnos a nosotros mismos y eh,
de tener una mente abierta a las nuevas enseñanzas, a algo nuevo, porque el principio divino es algo nuevo y entonces necesitamos nosotros primero escuchar, ¿verdad? Y después podemos dar nuestra opinión, ¿verdad? ¿Qué nos parece? Si nos gustó o no, o qué, no, qué es lo que no nos gusta, o qué es lo que no nos parece, o qué es lo que no entiendo, etcétera. Pero tenemos que hacer esos odres nuevos para que esa nueva verdad de Dios pueda entrar en nosotros, esa nueva verdad, porque Dios, como vemos en este gráfico, no ha revelado la verdad completa en ninguna de las eras. Pues ha ido paulatinamente revelando ciertas porciones de la verdad en la era de Moisés, en la era de Jesús, en la época de Abraham. Y ahora, ya del año 2024, después de Jesús, ya Dios va a revelar una verdad muchísimo mayor y el ser humano está listo para recibirla. Esa verdad va a ser como la luz del sol, que cuando el sol aparece, pues ya no importa si está el bombillo encendido o apagado, no hace ninguna diferencia y la candela tampoco, ¿verdad? Porque la luz del sol pues ilumina todo. Así va a ser esa nueva verdad, ya va a iluminar todo completamente como el sol y va a eliminar todas las dudas y misterios que el ser humano ha tenido a través de la historia. Mi hermano, entonces, esa nueva expresión de la verdad es el principio divino, este principio divino que estamos estudiando. Y pues eh, esa es la misión del principio divino, ¿verdad? Eliminar todas esas malas, esas dudas que el ser humano ha tenido a través de la historia. Bien, entonces, hermano, vamos a terminar aquí esta conferencia. Es una pequeña introducción del principio divino. Eh, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pueden hacerlo. O también, si tienen alguna duda, pueden, las personas que miren el video también pueden hacerlo dejando comentarios. Si no tenemos, entonces eh, vamos a terminar aquí entonces. Y bueno, hermanos, fue un placer haberles atendido el día de hoy y que pasen buenas noches, feliz lunes y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.